Continuamos con contaminantes físicos en el tema de iluminación. Es importante señalar de que la continuidad que le podemos dar a los diferentes contaminantes que puedan causar efecto en el organismo o el trabajador nos puede llegar a llevar a ser mejor conclusión de los temas técnicos de prevención. La iluminación es una necesidad en cualquier circunstancia de nuestra vida. La iluminación prácticamente, ya sea natural o artificial, viene a ser parte constitutiva del quehacer diario en nuestro trabajo o en nuestras actividades, ya sean en particulares o en el mismo desarrollo de trabajo. Muchas veces no le damos la importancia que tiene porque nuestros ojos tienen la capacidad y la facilidad de adaptarse a todo tipo de iluminación sin darnos cuenta en un determinado momento que puede existir un cansancio o fatiga visual. Es decir, muchas veces por esa capacidad visual que tenemos y las cualidades de nuestro ojo nos otorgan determinados trabajos, la facilidad de poder leer o hacer cualquier actividad, pero a la larga pues puede ocurrir un problema o una enfermedad profesional o un accidente propiamente. Todos los trabajadores en sí tienen una capacidad extraordinaria de adaptarse a un ambiente. Es decir, alguna vez ustedes han entrado a un ambiente oscuro, inicialmente hay una difícil adaptación, pero en el transcurso de los minutos se van adaptando y pueden ver a través de la oscuridad o pueden por lo menos percibir algunos objetos. El ojo trata de adaptar y de encontrar los objetos que de acuerdo al trabajo que realizamos, otorgarle una visualización. La información de la vista es importante señalar, de todos los órganos que tenemos, el de la vista prácticamente es el 80% de la capacidad de los sentidos que utilizamos para todo. Es decir, la prevención y protección en lo que se refiere a este órgano es tan importante porque es prácticamente sin la visión o sin la vista puede aminorar en ese mismo porcentaje nuestra capacidad de desarrollo de trabajo. En sí, el confort visual, la posibilidad de tener una buena iluminación, ya sea natural o artificial o mixta, nos puede ayudar en determinada manera en el desarrollo de una actividad a evitar accidentes de trabajo. Y, lógicamente, también evitar de que sufra nuestra vista un efecto de la falta de luz o iluminación. Vamos a tomar en cuenta esencialmente la NTS 001/17, iluminación, la norma de las condiciones mínimas de iluminación en los lugares de trabajo, emitido a través de una resolución ministerial por el Ministerio de Trabajo. Y como les había indicado anteriormente, estas normas han sido generadas además para el punto de vista de la construcción, pero dada la situación de que no existen normas específicas para cada rubro o normas integrales, se asume esta que tiene buenas condiciones técnicas, pero ahí va un trabajo que ustedes al terminar esta sesión va a haber un trabajo que van a hacer. Sería, ¿cuáles serían los factores, elementos o aspectos técnicos que le falta a esta norma? Y ustedes van a ir viendo, y sería bien que en una conversación, en un foro, veamos qué pasó con esos factores. Pero vamos viendo. Es rapidísimo las definiciones que están en la norma. La acomodación es el ajuste normalmente espontáneo del foco del ojo, con el propósito de alcanzar la máxima agudeza visual a diferentes distancias. El ojo siempre se acomoda. Lógicamente está relacionado con la agudeza visual, que es la capacidad de diferenciar los detalles de un objeto o entre diferentes objetos que se encuentran muy cerca de unos de otros. El ambiente visual, espacio total, que donde se puede ver una posición particular moviendo la cabeza y los ojos. Puesto fijo de trabajo. Anteriormente esto era el punto de operación, lugar específico en que el trabajador realiza un conjunto de actividades durante un tiempo. Los trabajos específicos, o sea, los puntos de operación en muchos casos vienen a ser de 8 horas
En muchos casos vienen a ser de 2, 4, dependiendo de la actividad específica. El brillo es un atributo de la sensación visual asociado con la cantidad de luz emitida en un área determinada. El brillo es la contraparte subjetiva de la luminancia. Ya aquí vamos viendo un aspecto importante. Brillo, vamos anotando. Campo visual es el área o extensión del espacio físico visible al ojo en una posición determinada. Centelleo, impresión visual de intermitencia, alternancia o variación de la forma como se presenta la luz. Condición crítica de iluminación es la deficiencia de iluminación en el sitio de trabajo o niveles muy altos que pueden requerir un esfuerzo visual adicional del trabajador o provocarle fatiga visual o deslumbramiento. Anotemos brillo y condición crítica de iluminación. Dos cositas anotemos. Contraste es la valoración subjetiva de la diferencia en la apariencia de dos partes de un campo visual que se ven simultáneamente o sucesivamente. Con base en este aspecto se definen otros como contraste de brillo, contraste de colores, contraste simultáneo, contraste sucesivo. Deslumbramiento es cualquier brillo que produce molestia, que provoca interferencia a la visual o fatiga visual. Vamos anotando también deslumbramiento. Deslumbramiento por reflexión es el reflejo que resulta de las reflexiones especulares generadas en superficies pulidas o relucientes. Aquí también entra el aspecto cromático, los colores, que puede existir un deslumbramiento por reflexión. El efecto estroboscópico es la inmovilización o cambio de movimiento aparentes de un objeto cuando se ilumina mediante una luz de frecuencia apropiada e intensamente o intensidad variable. Iluminación complementaria es aquella proporcionada por un alumbrado adicional al considerado en la iluminación general para aumentar el nivel de iluminación en un área determinada o plano de trabajo. Iluminancia, nivel de iluminación, es la relación del flujo luminoso incidente en una superficie por unidad de área, expresada generalmente en lux. Iluminación localizada es aquella proporcionada por un alumbrado diseñado solo para proporcionar iluminación en un plano de trabajo. Este tiene relación con lo que habíamos hablado con el punto de operación o trabajos específicos. Luminaria, aparato que está diseñado al montaje de una o varias lámparas y sus accesorios cuya función es dirigir, controlar, filtrar y transmitir el flujo luminoso. Luxómetro es un medidor de iluminancia. Es un instrumento diseñado y utilizado para medir niveles de iluminación o iluminancia. Plano de trabajo, superficie horizontal, vertical u obliqua en la cual generalmente los trabajadores desarrollan su trabajo con niveles de iluminación específicas. Reflejo es la incomodidad o disminución de la visión que se experimenta cuando algunas partes del campo visual son excesivamente brillantes con relación al brillo general de los alrededores, a los cuales el ojo ya se encuentra adaptado. Reflexión es la luz que incide en un cuerpo y es proyectada o reflejada por una superficie con el mismo ángulo con el que se incidió. Sistema de iluminación, conjunto de luminarias de un área o plano de trabajo distribuidas de tal manera que proporcionen un nivel de iluminación específico para la realización de las actividades. Tarea visual, actividad que se desarrolla en determinadas condiciones de iluminación en una actividad laboral. Certificado de calibración, se aceptará el uso de una fuente de calibración externa siempre que la misma esté certificada, así como la calibración realizada por el fabricante del equipo o cualquier organismo especializado en la materia. Luz, forma particular y concreta de energía que se desplaza o propaga por medio de radiaciones, es decir, de perturbaciones periódicas del estado electromagnético del espacio. Es lo que se conoce como energía radiante. La clasificación se basa en longitudes de onda y estas, lógicamente, están relacionadas a las radiaciones visibles que para el ser humano ocupan una franja muy estrecha. Es decir, estamos hablando de que nosotros, como humanos, tenemos un rango de visibilidad entre 380 a 780 nanómetros. Y la energía radiante, que es la energía que poseen las ondas electromagnéticas, como la luz visible, las ondas de radio, los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, etc.,
vienen a ser parte constitutiva de una escala, como está en pantalla. ¿No? Existen, aquí ustedes verán, si pueden ver más en detalle, el espectro visible del ojo humano, la luz, viene desde lo que son los rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, dependiendo la intensidad en nanómetros, y entre rayos ultravioleta y el infrarrojo está lo que habíamos hablado, entre 380 y más o menos 700 nanómetros, el aspecto visible por el ojo humano. Después viene el infrarrojo, el radar, las microondas, UHF, onda corta, y vienen los niveles de visibilidad que se pueden dar en función a las características de la parte, como les había indicado, de radiaciones visibles en lo que refiere a las ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas normalmente las medimos con nanómetros. Es importante señalar que este sistema, a partir de este sistema, se ha generado, ya conociendo ello, lo que es para química en laboratorios, los espectrofotómetros colorimétricos. Usando estos rangos se determinan diferentes componentes, ya que cada compuesto, cuando se hace el análisis químico y su valoración del contaminante que nosotros queramos analizar, se establece un rango, como ser, por ejemplo, los de nitratos están entre 420 y 460 nanómetros en ese rango, pero normalmente en estos equipos vienen estos tres rangos de visibilidad: ultravioleta, visible e infrarrojo. Visible se refiere a lo que nosotros como humanos podemos captar. El infrarrojo, hay determinados componentes que tienen una excitación molecular en ese rango y se puede medir de acuerdo a la cantidad de nanómetros en un espectrofotómetro colorímetro la identificación del contaminante. Habíamos hablado de lo relacionado a la iluminación natural. La iluminación natural es prácticamente el sol, el día. Y dependiendo dónde estemos, en qué circunstancias de la calidad del medio ambiente, un día nubloso, un día lluvioso o un día radiante de sol, como en este momento está haciendo en las calles, podemos llegar desde 2.500, 5.000, 10.000 lux. Es decir, aparentemente vendría a ser una de las que, en función a esa intensidad de luz, puede causar en algunos casos ciertas molestias de reflectividad, pero en algunos casos coadyuva por las tareas tan intrínsecas que realiza el hombre de detalle, coadyuva la luz natural y que es fácilmente manejable porque podemos colocar pantallas. Es decir, tenemos la luz, mientras que en la luz artificial, pues está en función a las características del tipo de luz artificial que podamos utilizar. Ahí están los tipos de iluminación artificial que pueden ser. Los que hace muchos años atrás parece que todavía se usa las lámparas de incandescencia, los focos amarillos, ustedes se acuerdan. Han aparecido las lámparas de descarga con atmósfera de gas, o sea, con determinado gas. Enseguida vemos más en detalle. Lámparas de vapor de sodio, lámparas de mercurio, lámparas fluorescentes, los LEDs. Dependiendo cuáles serían las características de trabajo que hacemos, van usando, y además el aspecto económico ha incidido en el uso de este tipo de lámparas. La luz incandescente, como ustedes ven en la pantalla, es uno de los primeros, pero que tiene sus propias peculiaridades, porque el filamento metálico, para ponerse el color rojo-blanco, necesita exactamente el 85% es energía eléctrica que va hacia el calor del foco y el restante es para que dé la iluminación el filamento. O sea, 15% es luz. Totalmente no económico, pero se ha usado por muchos años. Ahora, de los tiempos en que estamos hablando, hace 30 años atrás, estas lámparas de incandescencia eran pues, no tenían horas vida, eran indefinidos.
1000 horas, 2000, dependiendo las características de instalación eléctrica y la parte medioambiental. Podía durar muchas miles de horas, pero hoy en día ya se fabrican para el consumo con horas vida límite. Aparece posteriormente la luz halógeno, que es incandescente con filamento de tungsteno dentro de un gas, como habíamos hablado, de la luz por gas, que está interrelacionado con un halógeno, puede ser de yodo o bromo. Miren, ustedes van a ir viendo, sigue habiendo en el mercado, pero luego aparecen, ustedes han debido y conocen las luces fluorescentes o tubos de vidrio fluorescentes que tienen 2 electrodos en un medio de gas de argón y vapor de mercurio, revestido con una fluorescencia, con un compuesto químico fósforo. Pero ya, si vamos adelantándonos un poco más, ya van apareciendo otros tipos de mecanismos de iluminación, como la luz fluorescente compacta. Es decir, ustedes ven en pantalla, son los tubos, los focos ahorradores que han causado impacto por el costo y además por la economía en el consumo de energía eléctrica. Es similar a los tubos fluorescentes, solo cambia la estructura o la armadura o la forma de presentación. Es lo mismo, pero cambio. Ahora, las formas de construcción, bueno, es ya otra especialidad, tienden a generar menor consumo de energía eléctrica. Aparecen luego la luz de diodos emisores, o sea, los LEDs, que es lo último que ha aparecido, económicos, bastante intensidad de luz blanca. Entonces, un diodo especial que trabaja como diodo común, que al pasar la electricidad puede emitir de los colores que ustedes deseen. Ahí está en pantalla. Pero normalmente ya en el mercado se ve el uso de los LEDs en color blanco. Y finalmente hablamos, ¿quién no ha estudiado o quiénes? Bueno, en mis tiempos hemos estudiado con la vela o necesariamente había que esperar la luz del día, el sol. Tal vez algunos han aprovechado la luna o alguna fogata para leer algún texto. Pero ya son naturales estos medios de iluminación que muchos han debido usar. Pero hoy en día más estamos por los LEDs. Dentro de la norma boliviana establecemos de que todo lo que significa iluminación está establecido en el decreto ley 16998 de la Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional en el capítulo 1 de las obligaciones de los empleadores, en el artículo 6, inciso 10 o párrafo 10, dice proporcionar iluminación adecuada para la ejecución de todo trabajo en condiciones de seguridad. Esto ha sido de 1979. En el artículo 72 es mucho más específico, donde dice todas las áreas que comprendan el local de trabajo deben tener iluminación adecuada, que puede ser natural, artificial o combinada. Y el artículo 73 nos dice que de la iluminación artificial, la intensidad y calidad de luz artificial debe regirse a normas específicas de iluminación. Al momento solamente tenemos un protocolo, una norma técnica de evaluación. No tenemos, aunque la norma NB 777 de sistema de la parte de electricidad en nivel de transmisión de energía eléctrico doméstico explica. Ustedes han debido ver en el anexo, hay determinadas unas tablas donde dice lux, por decir algo, iluminación en oficinas 500 lux, dice, ¿no? Y en la norma boliviana, la que ya existe en la parte de seguridad y higiene ocupacional, la NTS 001 de quebrado 17, una norma de condiciones mínimas de niveles de iluminación en lugares de trabajo, establece en oficinas, por ejemplo, 300 lux. Pero ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué pasa con que en una norma de higiene y seguridad 300 y en una norma que es estrictamente para sistemas eléctricos, más que todo domésticos, dice 500? No nos olvidemos que el sistema eléctrico tiene que estar relacionado al ciclaje que pueda tener la fuente de iluminación, normalmente 50 Hz, pero la cantidad de luz que tiene que tener estará relacionado a la cantidad de energía eléctrica. Lógicamente, eso tiene que estar calculado por
los especialistas en la parte de electricidad, pero en la parte de seguridad y higiene ocupacional lo que vemos es el confort visual en el nivel adecuado para buscar, en este caso, la prevención y protección de evitar accidentes o enfermedades, que el ojo no se fatigue, no se canse y pueda realizar las acciones para las cuales está previsto el trabajo sin mayor problema. Es decir, vamos ahí a los factores de la visión. La visión es un fenómeno que interviene en varios factores y puede aproximarse a dos: factores fisiológicos y psicofisiológicos. Más que todo lo que son los psicofisiológicos, podemos hablar la acomodación visual. Los fisiológicos es la parte orgánica del ojo. Puede tener alguna enfermedad, puede ser miopía, astigmatismo, puede ser también estroboscopía, es decir, mirar mal, daltonismo. Puede haber enfermedades que la parte fisiológica puede incidir en determinado momento, como dice ahí, los factores de una visión adecuada. Pero muchas veces debemos guiarnos a lo que significan los aspectos psicofisiológicos, es decir, la acomodación visual implicada en la visión de cerca y de lejos es la capacidad que tiene el ojo de enfocar un objeto a diferentes distancias. Puede haber variando el espesor y por tanto la longitud focal del cristalino de nuestro ojo. Pero ¿qué pasa cuando no hay una acomodación visual? Es decir, hay un esfuerzo visual. En muchos de los casos, si no tenemos, miren, estamos entrando al aspecto del ojo, pero cuando estamos trabajando ya con la vista, entra también el aspecto ergonómico, la posición del cuerpo. Entonces, pero vamos a la acomodación visual. Si estamos mal, o sea, con un mal confort, mal acomodados, entonces puede suceder un dolor de cabeza, encima las cejas, asociado al trabajo en visión de cerca. ¿Ustedes han sentido alguna vez en los occipitales, izquierda o derecha, un dolor? Puede ser el excesivo uso de las pantallas con excesivo brillo. Estamos en la acomodación visual. Podemos ver las pupilas más contraídas de lo normal. Es decir, ¿alguna vez han hecho ustedes prueba de algo? Hagan la prueba con algún compañero y colóquenle una linterna pequeña. Van a ver ustedes que mire la linterna y el iris se expande o se achica por efecto cabalmente de la intensidad de luz. Eso es lo que pasa cuando no hay una acomodación adecuada y puede producir un cansancio ocular y general. Después de una actividad de visión que está haciendo en computadora, te puede generar un cansancio visual y ello puede generar un dolor de cabeza. O cuando usted se acerca a la lectura más de lo normal, lógicamente va a leer, es lo que me sucede. Yo tengo lentes, pero muy cerca, leo muy bien unos 10 minutos y se cansa la vista y comienza a resultar borroso y comienza el dolor en los occipitales. Muchas veces hasta puedo ver doble por ese acercamiento visual. Bien. Habíamos hablado de la acomodación visual, de la adaptación visual. La capacidad del ojo tiene una capacidad para modificar su comportamiento ante las variaciones del nivel de iluminación fantástico. Es decir, permite ver al ojo con diferentes niveles de iluminación. Se adapta fácilmente, como les decía a un principio, a la oscuridad, o puede adaptarse también a la intensidad del brillo o de la reflexión visual o a la intensidad de iluminación. Cuando, por decir algo, en la norma dice 300 lux, estamos hablando, ese es el nivel permisible. Pero de repente, pues hay unos buenos sistemas de iluminación LED y que llegan a 800 lux. La NTS 001 no establece la reflexión, es decir, no establece más de los 300. Sí establece de que debe existir 300. O menos de 300 es pues fuera del límite, no está dentro del límite. Pero encima de 300 no establece. Vamos a discutir, ya les estoy dando la idea de brillo, reflexión, con adaptación visual. Entonces, estamos, en otras palabras,
es el proceso que se produce cuando el ojo se ajusta automáticamente a la luminosidad y al color del campo de la visión. Es decir, es tan importante lo que existe iluminación adecuado al confort y al trabajo que realiza con el aspecto cromático, el color de las paredes, color del piso, color del techo. Puede incidir en determinado momento a ese aspecto, lo que habíamos conversado, el aspecto psicofisiológico. Puede incidir. Pero veamos. Entonces, en lo que se refiere al ojo, cuando comienza a adaptarse y no logra la adaptación adecuada, pues hay una pérdida de interés por parte del trabajador para realizar la actividad. Como no se adapta, trata de generar la actividad como puede. Se acomoda, acomodación visual, pero no hay una adaptación. Puede haber igual dolor de cabeza, irritación ocular y otros síntomas que afectan la calidad y la productividad del trabajo. Por ejemplo, los joyeros o cualquiera de ustedes, cuando ven un trabajo que va al detalle, necesariamente exige una buena iluminación, pero no excesiva, ni tampoco baja. Y ahí vienen otros aspectos inherentes a lo que es educación, salud, nutrición. Necesariamente hay que tomar en cuenta estos aspectos. La agudeza visual, la capacidad de percibir y discriminar visualmente los detalles más pequeños, y la norma establece ello. Hay determinados niveles 700, 1000, 1500 lux que exige la norma para estos detalles más pequeños. Un joyero, por ejemplo, se expresa como, en este caso, los detalles más pequeños y se expresa como la inversa del tamaño visual del objeto en minutos del arco, bajo el cual puede percibirse o reconocerse un objeto. La agudeza visual varía significativamente con la edad. Este aspecto, les diré, puede tener, este es un aspecto en función de la modernidad, que cuanto más edad tienden a disminuir la capacidad de agudeza visual. Pero les diré, de la anterior generación, hablamos, por decir algo, de mi padre que tenía 90 años, tenía una agudeza visual normal, porque los tiempos en los que él ha vivido, pues no había tanta tecnología como tenemos ahora, computadoras, tipos de luz LED que causan brillos, reflexión, otros aspectos inherentes a la nutrición, a la salud, a la educación, que ha coadyuvado en su determinado momento a que conserven una agudeza visual. Hoy en día, pues ya es dudoso de que una persona de 70, 80 años pueda tener esas características. Bueno, un ambiente cromático adecuado, según algunos expertos, puede ayudar bastante en lo que se refiere, como habíamos hablado, el color de la pared. Un color blanco, por ejemplo, de hospitales, generalmente le genera frío. Ahora, la reflexión de la luz blanca, pared blanca, va a generar, podríamos decir, una especie de interferencia en la agudeza visual. Pero ese aspecto cromático que se refiere a los colores de las paredes, del techo, puede mejorar el estado de ánimo. Produce una alerta mental, aumenta las ganas de trabajar y estimula el buen humor. ¿Alguna vez ustedes han ido me imagino, cuando están en una oficina es un solo color, tal vez tienen sus 300 lux, el confort visual. Pero alguna vez ustedes han visto que hay un foco rojo, pueden pensar una discoteca, un centro de diversión. Y si el foco rojo comienza a destellar, juego de luces, hay que bailar, hay música, ¿no? Entonces nos da determinados algunos estímulos cuando hay la iluminación. Ahora, mucho más si ello contrarresta con lo que es el efecto cromático, el color. Es amarillo, da calor, es beige, los colores claros que nos dan sensación de calor, o colores fríos como el azul, el celeste o el blanco, son fríos. Entonces, tiene mucho de relación. Sigamos. Dentro de las magnitudes lumínicas, les estoy hablando todo este tema porque cuando ustedes hagan la evaluación de la iluminación, no solamente es hacer la evaluación de iluminación, o sea, la cantidad de lux.
Normalmente las personas a las que se asesora, en algún momento, como ustedes como especialistas, tienen que hablar en función a las características en este caso, del flujo luminoso, que es la cantidad de energía en forma luminosa emitida por una fuente. Su unidad es el lumen. Dependiendo de la literatura, el símbolo es F. En otras palabras, una lámpara fluorescente puede emitir 4000 lumens, mientras que eso, si se transmite por una ventana, puede oscilar, dependiendo de las características de transmisión de esa intensidad de flujo luminoso, puede oscilar entre 2000 y 20000 lumens. Esta magnitud es característica de cada bombilla, es decir, una bombilla de 100 watts es entre los más utilizados. Normalmente en el ambiente donde estará, pues da 4000 lumens, por decir algo. Pero hacia el otro ambiente puede bajar a 2000 o a 1000. No tiene tanta capacidad de dispersión del flujo luminoso. Pero veamos, ya se entendió este aspecto. Es la capacidad de la bombilla, del foco, o de la pantalla, de la luz que se emite, y cuánto está en el flujo luminoso saliendo desde el punto de emisión hacia otros sectores. En otras palabras, existe un radio de emisión, pero va a variar, porque tenemos hoy en día las bombillas, los focos, como le llamamos, chinos, argentinos, americanos, de todo. Y la capacidad del flujo luminoso tiene su variante. Por eso el flujo luminoso normalmente viene con parámetros técnicos de fábrica, los cuales debemos tomar en cuenta. La intensidad luminosa es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido en una dirección concreta. Ustedes ven en pantalla, está la bombilla y directamente ven un ángulo del flujo luminoso. Debería ser ese el comportamiento. Pero normalmente, dependiendo del modelo, como hemos hablado, de la armadura del foco, puede tener pues mayor ángulo o menor ángulo. Pero ya, el intensidad luminoso es el ángulo prácticamente de la parte luminosa que tiene la fuente de emisión. Y se mide en candelas. Cada uno de estas partes, que es el flujo luminoso, la intensidad luminosa, se mide con un goniofotómetro, que es diferente a la iluminación, que es con luxómetro. Pero vamos a ver ese aspecto. Ahí en pantalla ustedes tienen, donde hemos visto anteriormente, que el flujo luminoso, dividido entre el wattaje, nos va a dar la intensidad luminosa expresada en candelas. El flujo luminoso contenido en un ángulo sólido es en lumens. El wattaje es el ángulo sólido que normalmente se considera en estéreos radiantes, es decir, una expresión de intensidad luminosa. Pero lo importante, el flujo luminoso, aquí a lo que a nosotros nos interesa, es de que es por unidad de ángulo sólido, en una dirección angular donde esta intensidad luminosa nos va a dar la capacidad de iluminación. Nivel de iluminación. Se conoce también como iluminancia. Esto se mide en lux, es lo que nosotros trabajamos normalmente. Entonces, el nivel de iluminación va a estar sujeto a lo que es el flujo luminoso y lo que había visto anteriormente, la intensidad luminosa. Ahora, el nivel de iluminación es el flujo luminoso incidente sobre una superficie. En pantalla está clarito. Nos va a dar, de acuerdo al flujo luminoso, por decir algo, un lumen. A un metro cuadrado de iluminación es igual a decir un lux. Pero veamos, con mayor criterio, ¿qué diferencia hay entre lumen y lux? ¿Cuántos lux necesito? Aquí va a estar, en esta explicación me van a entender mejor. Sabemos
¿Cuántos lumen ofrece una bombilla? Esta viene, ustedes compran un foco, viene en su especificación técnica, puede ofrecer 280 lumens. Esos 280 lumens, en el ángulo de la intensidad luminosa, a 1 metro de distancia, sobre 1 metro cuadrado, es lo mismo decir también, en esas características, 280 lux. Es decir, si el foco emite 280 lumens a 1 metro de distancia, ahí vamos, a 1 metro cuadrado en el ángulo, 280 lux. Lo mismo, pero a 1 metro de distancia, ojo. Pero ¿qué pasa si ponemos otro metro más, un metro más lejano? Esos 280 lumens me va a dar 70 lux. ¿Qué trato de decir? De que efectivamente un foco puede tener la cantidad de lumens, pero la distancia focalizada, ya sea por el ángulo de iluminación que nos dé, va a ir bajando la capacidad en el nivel de iluminación. ¿Qué significa ello? La diferencia en el primer metro cuadrado, en el primer metro de distancia entre lux lumens no existe, pero después sí existe en la distancia del punto de focalización, o sea, del plano de trabajo. En otras palabras, en este momento yo estoy en un ambiente a 3 metros de altura el techo. La distancia entre el foco de iluminación y mi persona debe estar más o menos entre 1.5 metros. Este foco debe emitir, en la distancia de 1 metro, debe emitir mínimamente sus 300 lux. Y el foco debe estar por los 280 lumens. Estamos hablando casi lo mismo, 280. Pero cuando llego al punto donde estoy yo, aquí debe haber, segurísimo, sus 100 lux, 150 lux. Entonces, va bajando. Y el ángulo, la distancia, va a ser de que sea menor la iluminación. La luminancia es el flujo reflejado por los cuerpos, es decir, o el emitido por el cuerpo fuera de la fuente de luz. Se denomina brillo fotométrico. Está en pantalla, más claro. Yo tengo un objeto y este objeto, en función a la intensidad, o sea, a la iluminación, va a tener un brillo. La intensidad luminosa por unidad de superficie aparente de una fuente de luz primaria que produce la luz, o secundaria, que refleja en el cuerpo, lo que es la visualización. Es decir, yo estoy con una computadora, una portátil, y la fuente de iluminación hace de que me refleje y mi ojo pueda captar en el área donde estoy trabajando fácilmente todas las partes y componentes de una portátil. Pero si estuviera a más de 2 metros, esa característica de la identificación del brillo que caracteriza la computadora va a ir bajando. Y mi capacidad de visualización, o sea, ya la agudeza visual va a ser menor, y la intensidad, en este caso la iluminación, también va a ser menor, y la luminancia va a tener, que está en candelas, va a también tener su efecto sobre el área en el cual se está viendo. Bien, contraste. Hay 2 tipos de contraste: los relacionados a las luminancias y al contraste de color. Respecto al contraste de luminancias, la percepción de un objeto está relacionada con las diferencias de luminancias entre el objeto o detalle que se esté observando. Clarísimo eso. Respecto a la percepción del objeto, también se debe tener en cuenta el contraste de color. Se puede observar ahí en la figura. En una figura que hemos indicado anteriormente, ¿no? Es una figura en la que el contraste de color en esta figura, por la distancia, va a ser menor. Entonces, veamos. El sistema nervioso puede ayudar en este caso y puede perjudicarle
O sea, una buena concentración de nuestro organismo va a hacer de que funcione nuestro cuerpo adecuadamente. Pero si la iluminación es deficiente, el primero en afectarse es el sistema nervioso. Y en lo que se refiere a la calidad de trabajo va a ser deficiente. Entonces, es importante señalar que respecto a la percepción de lo que es el contraste, está directamente ligado a lo que es la iluminación inadecuada. La iluminación inadecuada es lo que puede generar una serie de aspectos del cansancio, fatiga, puede ocasionar hasta accidentes y lógicamente la calidad de trabajo va a bajar intensamente. Esa iluminación deficiente, pues ya les he indicado, puede ocasionar una fatiga en los ojos. La iluminación deficiente o inadecuada, pues va a depender necesariamente del color, de la textura, el tamaño, de la forma del objeto que se trabaja, la distancia a los ojos y la persistencia de la imagen. Eso en lo que se refiere al objeto que se trabaja. Mientras que respecto al lugar o superficie de trabajo va a depender casi similar, pero tiene sus variantes. El color, textura, tamaño, forma del lugar de trabajo, contraste cromático del color de las paredes, de las puertas, y luminoso con la superficie de fondo, necesidad de diferenciación de detalles. Entonces, si nosotros vemos en ambos casos, ya sea en el objeto o en el lugar de trabajo, el color va a ser el mismo. La textura y la forma del objeto en el que se trabaja y del lugar de trabajo va a tener incidencia en una iluminación adecuada. Si es mala iluminación, va a haber nomás un cansancio visual, una fatiga y una mala calidad de trabajo. Los niveles de intensidad de iluminación adecuada, en el contraste, por ejemplo, el esfuerzo del ojo para distinguir entre los objetos con escaso contraste y difícil distinguirlos cuando la luz es tenue o pasar de un sector iluminado a otro poco iluminado precisa tiempo para adaptarse. La adaptación visual va a generar un determinado tiempo, pero eso ya de por sí implica un cansancio visual. El reflejo, que es la capacidad de una superficie de devolver la luz. Cuanto más oscura la superficie, menos reflejo. En este caso, un escritorio de color negro va a tardar más en la reflexión que un escritorio con vidrio y color blanco, va a haber mayor reflejo. Ahí también puede existir lo que significa un cansancio visual. Y el encandilamiento, cuando se mira la luz más brillante que aquella a la que el ojo puede adaptarse. Cuando el sol brilla directamente sobre el lugar de trabajo. Pues ustedes alguna vez han visto, directamente al sol hay un encandilamiento que tarda el ojo en recuperar y de generar una acomodación visual. ¿Cómo medimos? La iluminación, luxómetro. La iluminancia real. El brillo. Mide la reflexión especular que tiene la relación directa entre la proporción de luz incidente y reflejada. No hacemos, no está en normas esto, pero debería. Vamos discutiendo el tema de la norma boliviana. El reflectómetro mide la reflexión de iluminación. Y hay uno que ustedes conocen, el exposímetro de bolsillo, que se utiliza para fotografías, que nos da la intensidad de luz para tomar una adecuada toma o imagen fotográfica. El que más utilizamos son los luxómetros. Los luxómetros son aquellos que están en función a la intensidad de luz. Vienen desde 0 hasta 200.000 lux. Algunos vienen de 0 a 20.000 lux, depende de la calidad, la marca del luxómetro. Pero ustedes ven en pantalla, el luxómetro es un instrumento sencillo. Lo que sí se debe cuidar bastante es el ojo, la parte blanca de los instrumentos, el cual prácticamente es el ojo de visualización, el sensor de lo que es la iluminancia, y nos otorga, donde nosotros coloquemos, veremos cómo hacemos una evaluación de iluminación.
El reconocimiento y medición de los niveles de iluminación o iluminancia está. Primero, debemos identificar el área de trabajo. Es decir, si bien en el trabajo normal que ustedes realizan cuando hacen iluminación, en la metodología integral, similar a la que yo les había explicado en ruido por cuadrantes o triangulación, hay el método de IES por puntos. Yo prefiero utilizar, es por puntos también, porque si ustedes cuadriculan un ambiente y esas cuadrículas le colocan triángulos, ahí van a haber puntos. Entonces, los puntos en los que vamos a medir estarán en función a la identificación del centro de trabajo y las áreas visuales asociadas a los puestos de trabajo. Hay dos tipos de iluminación que vamos a considerar. La medición en puntos de trabajo, puestos de trabajo o puntos de operación y general. Ustedes van a notar en muchos casos, cuando hagan esa valoración, en el general, tal como hemos hablado de los diferentes parámetros que existen de punto de iluminación, el flujo luminoso, la intensidad de iluminancia, todo ello se ingresa en los conceptos, van a notar que determinados focos y la posición de las pantallas o los focos o las fuentes de emisión van a estar relacionados a los puntos de operación. Por decir algo, en la parte media, pues habrá, por decir, estará en 350 lux. Excelente. Estamos dentro de la norma permisible. Pero en el punto de operación donde está trabajando la persona con un trabajo específico, ahí incide la sombra, la posición del trabajador frente a la pantalla, al foco, la parte ergonómica de la posición del trabajador frente a pantalla o a el objeto que está trabajando, es decir, por ahí el joyero hace una sombra sobre la iluminación general y baja, de 350 baja a 70 lux. ¿Qué recomendaría? Tiene que haber pues iluminación focal, o sea, en punto de operación. La general, muy bien, puede ser 300 lux, no va a incidir tanto como en el trabajo. Entonces, es importante, al momento de identificar el centro de trabajo, el tipo de color que tienen las paredes, el piso, el techo, los puntos de operación, qué tipo de trabajos realizan. ¿Son trabajos de precisión? ¿Son trabajos de escritorio? ¿O simplemente es un pasillo? ¿No? Enseguida vemos la norma. Debe ser un reconocimiento y recorrido de todas las áreas del centro de trabajo para medir niveles de iluminancia. Es decir, ahí lo que hemos hablado del punto de operación y el ambiente. Y considerar fundamentalmente el reporte o las opiniones o las consideraciones que los trabajadores nos dan. Hay que consultar con ellos o hay que ver los ojos. Por ahí es un trabajador que está con el ojo o las pupilas rojas. Entonces, se le pregunta, ¿no? ¿Usted siempre está con esa condición de sus ojos rojos? No hablarle en términos médicos, ¿no? ¿Tiene sus ojos rojos? ¿Siempre está así? Sí, ok. Pero ¿qué días trabaja? De lunes a viernes. Y el domingo en la tarde, ¿cómo están sus ojos? ¿Se vuelven blancos? Porque debe descansar. Descansa la vista. Y ese tipo de relaciones, si el día domingo están normales sus ojos y él está directamente de lunes a viernes con fatiga visual, una recomendación inmediata, ¿no? De, pues, uno, medir la iluminación en punto de operación o en punto específico y medición general. Luego ver, de acuerdo a la tarea, tal vez es recomendar una iluminación focalizada, posición de trabajo, cambio del escritorio o de la maquinaria, cambio de la pantalla de tal manera de que le dé mejor iluminación a su área general de trabajo y al punto específico, ¿no? Debemos medir con un equipo de medición luxómetro. Lógicamente, este tiene que estar certificado, pero quiero comunicarles de que Inmetro es la única entidad a nivel de Estado y reconocida
que debería certificar, pero no existe en Bolivia un nivel de calibración de estos equipos luxómetros por entidad reconocida. Es decir, Inmetro no está calibrando, lo único que calibra, me parece, son sonómetros. Existen laboratorios particulares que solamente son referenciales, no están reconocidos en el sentido de por la autoridad competente para la certificación de estos aparatos. Es más, como no hay un reconocimiento, se trabaja normalmente con el certificado de calibración de fábrica. La elaboración de los niveles de iluminación, normalmente, cuando nosotros hablamos de las áreas generales y los puestos de trabajo, vamos a aplicar una tabla que está al final. Pero estos resultados deben registrarse en informes o planillas de monitoreo de acuerdo a esa NTS 001. No se olviden que el reconocimiento y evaluación de los niveles de iluminación se debe repetir cada 2 años o posteriores a un cambio de las condiciones del puesto de trabajo de acuerdo a norma o en las instalaciones, que pueden ocasionar variaciones en los resultados del estudio. No debemos olvidarnos de que un foco tiene horas de vida y estos están directamente relacionados a las condiciones medioambientales, mantenimiento, limpieza. Es decir, una pantalla que no tenga mantenimiento, hagamos un ejemplo, una textilera, la emisión de polvo, de fibras al medio ambiente, hace de que la pantalla en un momento dado va a asumir, se va a adherir el polvo y las fibras y pueden ocasionar una baja intensidad de iluminación debido a la suciedad. Entonces, estos aspectos pueden incidir, pueden haber variaciones, simplemente es un simple mantenimiento. Y ahí vamos. Miren, habíamos hablado, dependiendo del trabajo, cuando nosotros hacemos el reconocimiento, después vendrá la evaluación y el control en función a qué hace el trabajador. La clase o tarea visual será una visión ocasional, es decir, de acuerdo a norma. Si existe circulación por pasillos, movimientos seguros en lugares de poco tránsito, actividades de almacenamiento de materiales, actividades de alimentación, vestuario, aseo, zonas abiertas al acceso público, de acuerdo a norma nos dice 50 lux debe tener estos sectores. O si existen tareas rutinarias de fácil accionar, intermitentes o con requerimiento visual simple, se refiere específicamente a trabajos de control, supervisión intermitente de maquinaria o equipos o productos, inspección o montaje general, contado de materiales con dimensiones mayores, o sea, paquetes grandes, transporte o movimiento de materiales, ubicación de maquinaria pesada, 100 lux. Si tenemos tareas moderadamente críticas o prolongadas, pero con detalles más pequeños, como ser trabajos permanentes, o manuales o mecánicos, inspección o montaje de equipos de volumen mediano o menor, trabajos comunes de lectura, escritura, aquí vienen los trabajos de escritorio, oficinas, elaboración manual o trabajo manual de piezas o partes medianas, no dice pequeñas, medianas, 300 lux. Tareas severas o prolongadas, pero requerimiento visual a detalle o finos, es decir, trabajos de pintura a detalle, inspección o armado, montaje de piezas de partes pequeñas o minúsculas, elaboración manual o trabajo manual de piezas pequeñas, 750 lux. Tareas muy severas o prolongadas con detalles minúsculos o diminutos, hablamos de elaboración manual o trabajo manual de piezas o partes minúsculas o diminutas, inspección o armado o montaje de piezas igual minúsculas o diminutas, 1500 lux. Tareas excepcionales, difíciles o con extraordinario requerimiento visual, como ser puestos de trabajo manual en joyería, relojería, casos especiales, puestos de trabajo con cirugía médica y otros, 3000 lux. Pueden haber otros en función a las características, pero se está hablando un término general. Ahora, podemos usar el método IES, como les decía, que se utiliza para evaluar el método de iluminación, que está en norma. Puede ser un área regular y las luminarias se hallan simétricamente espaciadas en 2 o más filas, ¿no?
de tal manera de que esta disposición de luminarias va a ayudar en la evaluación. Pero ¿qué pasa si están dispersas? Una luminaria en un área, dos en otra, tres en otra, y eso puede ocasionar una diferencia de iluminación general, más que todo en trabajos con tareas menores, cuando se requiere 300 lux. En otras cosas, el área sea regular con una luminaria colocada simétricamente, se aplica. El área sea regular con una fila de luminarias, también. El área sea regular con una o más lámparas continuas, va. El área regular con una fila de luminarias continuas, va. El área regular con techo luminoso, va. Con este método las mediciones se toman en pocos puntos del lugar de trabajo. Pero cuando no está así, bueno, ahí está el método de las IES. Si ustedes se fijan, el método de las IES, ahí están los cuadraditos dibujados. Pero los puntos azules que ustedes miran son supuestamente los focos, ¿no? Donde hay iluminación. Puede asumirse del punto general en la parte media, pero puede también asumirse dependiendo los puestos de trabajo. Por eso yo prefiero este mismo gráfico cuadrangular y triangular, y ustedes colocarán en cada área, si es posible, debajo de cada foco debería haber un escritorio o una actividad, pero no es así, porque la distribución de las actividades va a tener sus variantes. Es por ello que para mejor orientación puede ser este método o el otro que utiliza, casi es lo mismo, no hay problema. O puede ser también el método de la constante de salón, usado para evaluar el nivel de iluminación promedio en un lugar de trabajo a partir de cierto número de mediciones y puntos de medición en función de la constante K. Casi de los puntos de medición está, cuando es menor a 1, 4 mediciones. Cuando es entre 1 y 2, 9 mediciones. Cuando es entre 2 y 3, 16 mediciones. Igual mayor a 3, tenemos 25 puntos de medición. Por ahí está la constante K que se aplica. Es facilísimo aplicar ella, ¿no? L es el largo del salón, A el ancho del salón, la altura del salón. Entonces, ustedes verán, ahí el ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos un largo de 14.8, ancho de 6.40, alto de 3.40. Hacemos las operaciones pertinentes tal como está en pantalla. K me sale 1.314. Considerando la tabla de constantes, se asume 9 puntos de medición, es decir, de 1 a 2, 9 puntos de medición. ¿Qué he hecho? Sencillísimo. Ustedes entienden. Tomamos en cuenta el largo, el ancho y el alto de la sala y hacemos las operaciones y obtenemos un K. Pueden usar también este método, pero es un método en el que cuando entren ustedes al área de medición, aquí no le dice dónde va a medir, le dice solamente el número. Entonces puede distribuir 9 puntos de medición y en función a ello, pero ahora ahí está el tema. ¿Cuántos de los trabajadores tenemos problema visual? Un astigmatismo. Veremos eso. Que precisa de otros medios para ver mejor. Y si la iluminación es deficiente, entonces esos puntos de medición pueden tener cierta interferencia en el momento de dar el promedio adecuado. No siempre es, lógicamente, yo entiendo, es técnico, es tanto el número, pero uno de los grandes problemas que tenemos es la versatilidad o las condiciones fisiológicas de la persona cuando está con un tipo de iluminación. Se debe preguntar ello. El informe técnico, cuando ustedes hagan el informe, está en la metodología, le pide antecedentes, razón social, dirección, afiliación, número de trabajadores, identificación del que realiza la evaluación, nombre y apellido, número de registro en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y informe descriptivo de las condiciones de operación de la empresa, es decir, qué hace la empresa. Es decir, hace una descripción de paredes, tipos de pared, piso y fundamentalmente el color, ¿no? En ruido hace lo mismo, pero aquí en iluminación el color, la altura,
el ancho, si es posible dar las medidas, el número de focos o fuentes de iluminación, otorgará qué tipo de focos tiene, LED, fluorescentes o serán incandescentes, ¿no? Hace una descripción detallada de cómo trabaja en la empresa. Especificar ubicación de instalaciones, puestos de trabajo, tipo de actividad, tipo de iluminación, hora de medición, los resultados de niveles de iluminación, comparación e interpretación de los resultados. Tiene que adjuntar certificado de calibración, la conclusión del estudio, las medidas de control recomendadas, firma, nombre y firma del responsable. Pero ojo, la conclusión técnica tiene que estar relacionado a lo que ha observado. Es decir, tiene su complejidad el medir iluminación, pero no necesariamente tiene que ser técnico, así, tanto de iluminación y listo. La interpretación va también a la persona, el aspecto fisiológico, posición de escritorio, posición de lámparas. ¿Qué más o menos puedes recomendar? Existe buena iluminación en el ambiente general, pero en los puestos de trabajo existe deficiente iluminación. El aspecto es, entonces cambiaremos los puestos de trabajo, iremos de frente hacia la iluminación, o incrementaremos tal vez en el número de luminarias, que es un poco más complicado, más fácil es mover al trabajador de un escritorio. En una maquinaria es más complejo, habrá que no mover la maquinaria, incrementar el número de wattaje, es decir, más intensidad de luz. Todo ello ya va en conclusiones. Las medidas de control es lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos hacer el control? Y esto está en función a los resultados que se ha obtenido, ¿no? Entonces, pues, mejorar. Y aquí viene un tema, lo que les hablaba. ¿En qué punto? Y la pregunta les hago, y en conferencia me gustaría, en el foro de fin de semana, hablar. ¿Cuál es la condición de la reflexión? En este caso, ¿qué pasa si hay mayor iluminación arriba del límite permisible en el ambiente laboral? ¿Está en la norma? ¿Se puede colocar eso en la norma? Físicos, ¿no? Entonces, a ver, veamos, ustedes vean la norma. Les voy a mandar vía correo electrónico la norma. Y ahí está la tabla. La tabla que está en la norma, en la NTS 001, iluminación. Y ustedes van viendo en la tabla, pueden tomar N cantidad en el muestreo. Ahí está el número, el lugar, el área donde está tomando. Un ejemplo pongamos, ¿ya? Pongámosle, una metalúrgica. Área, producción. Puesto de trabajo, hornos, hornero. Punto de emisión, puesto de trabajo, chuceador. Descripción de la actividad, movimiento de mineral a través de pala. Horario requerido, normalmente el punto medios, es decir, puede ser, por decir algo, de 8 a 4 de la tarde, podemos medir de 11 a 12, dependiendo las características de exigencia de iluminación en este puesto, ¿no? Tipo de iluminación, natural, artificial, mixta. En este caso, mixta o combinada. Nivel de iluminación requerido es ¿cuánto necesita este trabajador? Estamos hablando de este señor hace trabajos con objetos grandes, no necesita mayor precisión, 300 lux, ¿no ve? Y comienza la medición, M1, M2, M3, puede tomar 10, 20, ¿no? Entonces, de eso saca el mínimo, el máximo, el promedio. Y, como ha dicho 300, ¿incumple el valor, sí o no? Y es sencillísimo, abajo tiene las conclusiones, firma.
No es nada difícil el hacer esta evaluación. Sí yo pienso que es no complicado, sino es algo complementario y exigente que debe dar recomendaciones precisas fuera del aspecto de la medición, las condiciones técnicas en las que podría cambiar, en caso de que fuera deficiente la iluminación, las condiciones técnicas que puede cambiar para mejorar el confort visual, es decir, movimiento de maquinaria, movimiento de equipo, aumento de luminarias, mantenimiento preventivo, cambio de tipo de fuente de iluminación, puede ser incandescente, LED, fluorescente. El especialista es el que está haciendo el trabajo al momento de iluminar. ¿Qué pasa si casi la mayoría está entrando a LED, pero puede precisar fluorescentes o puede precisar incandescentes? Hay una pregunta que les hago, y es una pregunta que siempre sale a luz, en este caso de iluminación. ¿Cuál es más recomendable para leer? ¿Luz amarilla o luz blanca? Depende del ojo. ¿Con qué ve mejor? ¿Con luz blanca? Hay cansancio. Luz amarilla, la luz de vela es ideal para estudiar o para leer. La luz amarilla, por eso se ha usado muchos años, no produce cansancio visual, pero hay que darle el nivel adecuado de iluminancia para que no haya fatiga. Bueno, pero lamentablemente el de incandescencia no tiene buen nivel económico, y además de eso tiempo de vida dura poco y pues genera riesgo de incendio. Calienta la bombilla, calienta el filamento, y si cae cuando ha trabajado todo el día, apaga, se va y revienta cuando ha cesado todo, y un filamento caliente, un vidrio caliente puede caer y generar incendio. Es uno de los riesgos que puede ocasionar. Bien. Bueno, ya en sí todo está en el formulario. El punto 2, lo que les he indicado, el punto 3 y 4, el nombre registra el modelo número A, de acuerdo a las exigencias. Le piden fecha en la que inicia y finalizan las mediciones. Normalmente son horas, minutos, dependiendo de del tipo de iluminación y la actividad que realiza. El punto 3, 4, 5 del formulario registra nombre, modelo y número de serie del equipo. En el caso de puesto de trabajo columna 8, en el puesto de trabajo determinado se procede a medición y iluminación proporcionando el luxómetro en el plano visual de trabajo, ya sea vertical, horizontal o inclinado. Es importante señalar, el plano de trabajo es donde está realizando la actividad. Puede ser horizontal, vertical o inclinado, pero el general es uno solo, ¿no? Ya les he dado la explicación a los diferentes puntos y ahí estamos. Bien, con esto habríamos acabado lo que significa iluminación. Esto es ya para su referencia.